Y este día su hermano quiere hablar de un tema, hermanos, el cual, hermanos, para su hermano es de suma importancia, que es, hermanos, el tema de la fe. Dios puso en mi corazón este tema porque mi espíritu se ha enardecido y se ha llenado de un celo santo, porque veo, hermano, las multitudes entregadas a lo que por naturaleza no es Dios. Pero por otro lado, mi espíritu y mi corazón se llenan de compasión porque las multitudes se encuentran ávidas, deseosas y anhelantes de conocer a ese único Dios poderoso y vivo. Contemplo una sociedad con hambre de la auténtica palabra de Dios, alimentándose de algarrobas que les dan como alimento. Mis entrañas se conmueven porque es gente sincera, porque es gente honesta, que en su necesidad y gratitud buscan a ese Dios no conocido, a ese Dios que un día vino a morar en ti, hermano, e hizo de tu cuerpo su templo de su Santo Espíritu. Para ti, ese Dios sí es conocido, de la manera que siento que el tiempo de miles de personas ha llegado para este estado de Colima. Y quiero levantar mi voz a manera de invitación a la iglesia del Señor y les digo, hagan reuniones dominicales, servicios de visitas, salgan a las plazas, anuncien el evangelio, vayan por las calles a buscar a vuestros hermanos que os están ya esperando. Porque créeme, Dios tiene un grande pueblo esperando allá afuera. Toquen las puertas de los hogares y compartan este hermoso evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Canten los coros por las calles, por las plazas, por los malecones. Hablen de esta verdad y no callen, para que el nombre de Jesucristo sea conocido en toda la humanidad. Anuncien a ese Dios verdadero, anuncien a su Hijo amado Jesucristo, porque lo he dicho muchas veces y hoy lo vuelvo a repetir, porque aún falta luz en el mundo, pero nosotros la seguiremos llevando con la ayuda santa de nuestro Dios. Así que me ha hecho sentir el Señor la inspiración aquí en Colima de hablar, hermanos, a la iglesia universal y local. Digo universal porque sé que en miles de templos alrededor del mundo están conectados con nosotros vía internet. Un tema que el apóstol Pablo llamó, según lo menciona él en Hebreos 6:1, rudimentario. Es decir, preliminar, básico, fundamental, pero muy necesario, indispensable para nuestra salvación y para crecimiento. Me refiero otra vez al tema de la fe. Y me es necesario hablar este tema porque he sentido y observado que muchas de las personas a las que les hemos hablado el evangelio nos escuchan y nos reciben y dicen: yo también tengo la fe en Dios, yo también soy creyente. Y es rara la persona a la que le preguntamos si es creyente y responda de una forma negativa. Todos creen, hermanos, tener la fe de Dios en su corazón. Por lo cual, hermanos, he escogido este tema, porque existe un concepto equivocado de lo que es fe. Y se ha vuelto ordinario y hasta común hablar de la fe en diversas circunstancias. Incluso muchas personas confunden la fe con un simple deseo o pensamiento. Por ejemplo, si en una ciudad, hermanos, se va a levantar, hermanos, una imagen de un ídolo, de una, hermanos, persona, de un astro, hermanos, la gente, hermanos, corre y le lleva flores, corre y le canta a esa imagen, corre y, hermanos, y le lleva presentes y hace sacrificios a esa imagen. Y la gente dice: esa es la fe del pueblo, la fe de Dios de ese pueblo.
porque ponen su confianza en aquella imagen, en aquella figura, en aquel, hermanos, ídolo. Otros llaman fe a un conjunto de actos litúrgicos mediante los cuales creen rendir culto a Dios utilizando hierbas, productos del campo y cantos o rezos que usan para sus ceremonias. Y dicen ellos, esta es nuestra fe. Otros más dicen que su fe se encuentra en los astros, en la naturaleza, en los animales, en las plantas y toda creación. Y ellos dicen, esta es nuestra fe. Vuelvo a expresar el mismo pensamiento que tuve, hermano, su hermano, la semana pasada. A esas personas yo no las critico, ni la iglesia del Señor tampoco, porque somos respetuosos de la creencia que cada persona debe de tener. Pero una cosa sí es segura, que Jesucristo vino a instituir, a formar su iglesia. Yo hablé la semana pasada y dije cómo podemos nosotros identificar cuál es la iglesia verdadera de Dios. Y su hermano dijo, hermanos, la única forma de identificar, la forma más correcta, real y verdadera de identificar a la iglesia de Dios es por medio de ¿qué? Por medio de su palabra, por medio de su evangelio que no es dado al hombre común, evangelio que es un misterio para la humanidad, el cual Dios manifiesta al mundo por medio de los que Él envía para dirigir a su iglesia. Entonces, hay dos motivos para hablar de este tema. En primer lugar, hermanos, para edificación de la iglesia, hermanos de Dios, de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y en segundo lugar, para que aquellas personas que nos visitan en todo el mundo y que nos están viendo también vía internet y que están reunidas en nuestros templos y que son invitadas, hermanos, para que sean testigos de esta palabra verdadera de nuestro Dios, oigan, hermanos, entiendan, disciernen las cosas que su hermano va a hablar a la luz de la Escritura, porque la palabra de Dios no son conceptos personales, no son ideas propias que el hombre crea o que el hombre piensa que es o no es correcto. La palabra de Dios ya existe. La palabra de Dios, Cristo la vino a traer, Cristo la vino a enseñar. Y es el hombre el que tiene que acomodarse a esa palabra perfecta que es la palabra de Dios. Entonces pregunto a la iglesia del Señor, como inicio, hermanos, de mi tema, ¿qué es la fe? Y si analizamos el diccionario, vamos a encontrar, hermanos, múltiples definiciones que no reflejan el significado de esta virtud. Por ejemplo, hermanos, algunos diccionarios dicen que, hermanos, la fe es el conjunto de creencias de una religión. Otros conceptos, otros diccionarios dicen que la fe es la confianza o un buen concepto. Pero como siempre lo he dicho, hay un significado que es perfecto. No el que el diccionario da, no el que los hombres creen, sino aquel significado que la palabra de Dios, que nuestro Dios por medio de su Escritura nos, hermanos, da a comprender. La fe, conforme lo dice el Espíritu de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: para la gloria de nuestro Dios. Con mucha atención, abriendo nuestros corazones y abriendo nuestra mente para la gloria de Dios. Porque por gracia sois salvos. Atención, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vayamos por parte entonces. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es un don de Dios. ¿Qué es un don, hermanos? Un don es un regalo. Un don es una dádiva que Dios ha dado al hombre, no por méritos que el hombre haya hecho, sino como lo dice la Escritura. ¿Por qué cosa? Por gracia
Ese don lo da ¿quién, hermanos? Dios al hombre, al quien Él quiere. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? No es por méritos, no. No es por obras, no. No es por dinero, no. Sino solo y únicamente por el oír de la palabra de Dios. Tampoco nace la fe por voluntad humana o porque yo quiero que mi familiar crea y se convierta y tenga fe. Pues el texto lo dice, hermanos, claramente. Y esto no de vosotros. La fe de Dios está al alcance de la humanidad por sí misma, hermanos. No. La fe de Dios es un regalo de Dios. No está en la capacidad, dice la Escritura, no, y esto no de vosotros, no está a vuestro alcance, pero sí existe la fe de Dios, sí está en la humanidad, y Dios a quien la otorga, aquellos que por medio del oír la palabra de Dios, sí, hermanos, de parte de Dios reciben esta fe. Es tan hermoso entonces entender qué es la fe. Y yo quiero ir discerniendo y comprendiendo este tema para que tú te goces en esta hermosa dádiva que Dios nos ha dado y que las personas que nos honran con su presencia también hagan diferencia entre la fe silvestre o la fe humana y la fe que da Dios. ¿Sí, hermanos? Con todo el respeto, hermanos, que me merecen todas las personas, repito, que hoy nos honran con su presencia. Para muchos religiosos, hermanos, simplemente la fe significa creer. Y tu hermano Nazón te dirá que eso no es verdad. No es así. Fe no solamente es creer, porque si el solo acto de creer lo practican hasta los demonios, entonces también los demonios tuvieran fe. Dice Santiago capítulo 2 versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. También ellos conocen a Dios. También ellos creen en Dios. También ellos tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Y tienen la fe de Dios? En ninguna manera. Así pues, la fe tiene un significado más elevado que el solo creer. Y el apóstol, hermano, lo reafirma en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a leer en las dos versiones que existen, porque aunque a veces es un poco más claro en la versión moderna, pero viene con mayor, hermanos, sustancia, con mayor comprensión, hermanos, en la versión antigua. Es pues la fe. Fíjate qué bonito. Estamos hablando, hermanos, a la luz de las Escrituras. El testimonio que verifica, que da testimonio cuál es la verdadera doctrina de Cristo. Estas Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, no los conceptos humanos. No las ideas del hombre, no lo que el hombre, yo creo, yo pienso, no. Esta es la regla de fe. Esto es lo que da testimonio de cuál es ese verdadero evangelio. Entonces leo en la versión moderna que dice, en el nombre de Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión antigua, hermanos, menciona de esta forma: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe, entonces, es más que solo creer. La fe es mirar lo que todavía no existe. La fe, hermanos, es mirar lo que todavía mis ojos materiales no ven. Lo cual, por la fe queda demostrado, es decir, lo que la mente humana no alcanza a comprender y lo que le parece imposible, por la fe, hermanos, no lo es
sino que por la fe lo alcanzamos. ¿A qué cosa? A distinguir y a ver. La fe nos ayuda a entender. Por ejemplo, si nosotros entendemos cómo fue la creación del universo, algo que nosotros no vimos, algo que fue, hermanos, mucho tiempo antes de nuestra creación, pero la fe nos ayuda ¿a qué cosa? A creerlo. Y mientras que el hombre piensa y dice, es que la creación del universo, de los mundos o de nosotros fue porque hubo un gran explosión entre a dos astros o dos átomos, y empiezan ellos a inventar lo que no fueron testigos. Por la fe, dice el Espíritu de nuestro Dios, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esas teorías, ¿sabe lo que es una teoría, verdad? Algo que no se puede probar, algo que no pueden ellos comprobar si fue verdad o no fue verdad, porque carece de pruebas. Porque ellos no tienen la fe de Dios. Nosotros, que sí creemos en Dios, en ese Dios único y verdadero, en ese Dios poderoso, entendemos que todo el universo y todas las cosas fueron hechas por su palabra. Hágase el mundo y el mundo fue hecho. Hágase la luz y la luz, ¿qué cosa? ¿Qué nos ayuda a entender eso? La fe, hermanos, de nuestro Dios. Entonces, la fe, dijo su hermano, es más que creer. La fe es entendimiento. La fe es demostración. La fe es certeza. La fe es esencia de las cosas que esperamos, no de las que ya vemos. No, hermanos, no de las que ya tenemos, de las cosas que no, ¿qué cosa? Que no vemos. La certeza de las cosas que nosotros esperamos. Por eso, al ser la fe también entendimiento, y he explicado que no somos, hermanos, nosotros fanáticos, sino que lo que hacemos lo entendemos. Dos diferencias muy grandes que aparentemente pareciera ser que son dos cosas similares, pero son completamente diferentes. La fe y lo que es el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Fanatismo es creer en algo que no se comprende, que no se conoce, que no se sabe. Y qué bonito es cuando nosotros, al hablar con las personas, le decimos: oiga, Señor, usted me puede decir cuándo se instituyó su iglesia, de qué forma, mire, yo de iglesia, de religión, de Biblia, yo no sé nada. Yo aquí nací en esta religión y aquí me muero. ¿Es la fe de Dios? ¿Esa es la fe de Dios? La fe, dijo su hermano Nazón, ¿es qué? Es entendimiento. La fe de Dios no entra por voluntad del hombre. La fe de Dios entra por el oír, ¿qué cosa? Que nos ayuda a comprender, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a conocer las cosas. La capacidad y esa chispa milagrosa de inteligencia que Dios nos dio, que nos ayuda a ¿qué cosa? A conocer. Entonces, ¿qué es fanatismo? Creer en lo que no conozco, creer en lo que no entiendo, creer en lo que no comprendo. Eso se llama fanatismo. Por eso la gente sirve a Dios de la forma que el hombre le dice. Pues Dios quiere que si haces algún pecado, agarres un látigo y te estés dando con el látigo, o te pongas pencas de maguey en el pecho, en la espalda, y camines de rodillas 1 milla, 2 millas, y el hombre empieza ¿a qué cosa? Y el hombre lo hace, no por maldad, lo hace porque no, ¿qué cosa? Porque no conoce las cosas de Dios. Y cree que lo que le dicen sus líderes, sus pastores, ¿verdad, hermanos? Es lo correcto, pero no porque Dios lo ha enseñado. Y ahí está el hombre siguiendo. Y luego voltean a nosotros y nos dicen: ¿y ustedes cómo redimen sus pecados? Ay, si supieran que es tan fácil.
Si supieran que Dios me ha enseñado que cuando yo le ofendo y quiero volver a entrar otra vez en comunión con Él, tengo que arrepentirme, apartarme de aquel mal, y Dios me vuelve a recibir con los brazos abiertos. Oye, pero y no te vas a golpear, y no vas a caminar de rodillas, y no vas a pagar mandas, o no vas a... No, mi Dios al que yo sirvo, ese Dios vivo, ese Dios único, ese Dios poderoso, es lento para la ira y grande en misericordia. No es un Dios cruel que, hermanos, se compadece, que se alegra al vernos sufrir. Al contrario, por eso y para eso mandó a su Hijo amado Jesucristo, para que Él sufriera, ¿qué cosa? Una sola vez por nosotros. Entonces, así de fácil, tan fácil como el querer y tan difícil como el no querer. Pero en el momento en que yo me aparte del mal y vuelva a buscar a Dios, Dios abre sus brazos. Dios le dice a sus ángeles: miren, hagamos fiesta, porque mi hijo que era muerto, hoy ha vuelto a tener vida. Por medio de sacrificios, por medio de pagar dinero, por medio de arrepentirse y de apartarse de hacer lo malo. Ese es nuestro Dios. Pero eso también es la fe de Dios que nosotros, ¿qué cosa? Que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender cuál es, hermanos, su voluntad. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo en la segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 decía: porque no es de todos la fe. ¿No es qué cosa? Esta fe no está al alcance del hombre. El hombre quiere, hermanos, a fuerzas poner sus reglas, servir a Dios en su tiempo, en sus formas, en sus espacios. No es así. A Dios no se le sirve con nuestras condiciones. Él es Dios, hermanos. A Dios no le puedes poner condición, a Dios no le puedes poner hora, hermanos. Y eso lo acabamos de ver en los desastres naturales que acaban de pasar, hermanos, en diferentes partes del mundo. Cuando veíamos que los mares, los vientos, las aguas, las lluvias, hermanos, destrozaban casas y arrollaban, hermanos, las personas. Cuando los terremotos cayeron, hicieron caer los edificios. Veíamos a la gente, ¿qué cosa? Era la hora del trabajo. ¿Sí, hermanos? Era la hora de estar, hermanos, en sus escuelas. Y ahí la gente, hermanos, en un momento Dios les recordó: yo soy Dios, a quien tienes que adorar, a quien tienes que servir, a quien tienes... ¿Es malo trabajar? ¿Es malo prosperar? ¿Es malo hacerse rico? No, pero es malo que lo hagas sin ¿qué cosa? Sin acordarte de Dios. Y allí estaba la gente. Dios tuvo que sensibilizarlos, Dios tuvo que traer el dolor y el sufrimiento. Y ahora sí, esa gente que no tenía tiempo para Dios, ¿qué hacían? ¡Ay, Dios mío! Y corrían por las calles. ¡Ay, Dios mío! Y ayúdanos, Dios mío. Qué rápido se acordaron de Dios. Tuvo que Dios, ¿qué cosa, hermanos? Que reprenderles para que se acordaran que hay un Dios vivo, poderoso, al cual deben ellos que rogar, pedir, suplicar ayuda, auxilio, protección. Pero cuando el hombre, hermano, se olvida de Él y cree que por su salud, que por su dinero, que por su capacidad es, hermanos, prosperado, entonces, hermanos, Dios viene, hermanos, otra vez a llamarle la atención para decirles: yo soy. Y fuera de mí no hay nadie, no hay nada. Y así Dios sensibiliza al mundo. Así que no es del que quiere esta fe, no es del que corre. El hombre dice: yo también tengo fe. Si tiene razón, tiene fe silvestre, tiene fe de hombre, tiene fe en una imagen, tiene fe en un astro, tiene fe en un ser, pero no es la fe de Dios. Para poder tener la fe de Dios, primero tenemos que escuchar. Porque si yo le preguntara, hermanos, a cualquiera persona:
¿usted tiene fe? Ellos me responderían, claro, yo tengo fe. Entonces, ¿por qué dice su hermano Nazón que no es de todos la fe? Por eso dije que es importante explicar este tema a la Iglesia Universal. Que es importante que también que las visitas comprendan y vayan escuchando, hermanos, el tema que su hermano está desarrollando a la luz, vuelvo a repetir, ¿de qué cosa? Porque no son mis ideas, no son los conceptos de la iglesia a la luz del mundo, es lo que Cristo, por medio de sus apóstoles primitivos y actuales también, el Señor nos va, hermanos, enseñando. Por eso dije, hermanos, qué bonito es comprender, hermanos, este tema. La fe, entonces, no es un conjunto de creencias. Tampoco es un concepto nada más o una serie de actos litúrgicos o solo decir creo. No, la fe es un don de Dios. Recalcamos otra vez, hermanos. La fe es ¿qué, hermanos? No es algo que yo puedo adquirir, no es algo que yo puedo tener. Pero si yo quiero, ¿qué me impide? Bueno, usted puede tener fe, pero esa fe no quiere decir que sea la fe de Dios. Es el Espíritu de Dios. También existe la fe silvestre. La fe que nace, ¿qué cosa? Sola, no la que es de Dios. La fe de Dios no nace sola. Otra vez, la fe de Dios, ¿qué cosa? No nace sola. La fe de Dios, Dios la ¿qué cosa? Dios la da al hombre. Cuando el hombre, ¿qué cosa? Escucha la palabra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, la fe, dijimos, ¿es qué cosa? La fe es un don de Dios. La fe es entendimiento. La fe es certeza. La fe es convicción. La fe es demostración de lo que no, ¿qué cosa? De lo que no se ve. Y aquí es bueno explicar, hermanos, que en el hombre se pueden desarrollar diversos tipos de fe. Estos distintos, hermanos, tipos de fe que el hombre puede desarrollar en sí mismo producen engaño y confusión. ¿Qué es la fe silvestre? ¿Qué produce la fe de hombre? Engaño y ¿qué cosa, hermanos? Y confusión en muchas almas, que aunque sedientas y sinceras de encontrar la luz de Dios, y a las cuales se les engaña y no se les enseña la verdad, pues nace una especie de fe que ya no es un don de Dios. Por ejemplo, de esa gente sincera que busca a Dios y no le encuentra porque no le conoce, yo tengo compasión. Yo les dije a ustedes que en Michoacán su hermano se paró, hermanos, a ver, hermanos, a un grupo de personas. Y aquel grupo de personas iban, hermanos, detrás de una imagen. Iban, hermanos, rezando, y yo con todo respeto lo digo, porque no me burlo de ninguna religión, ni de ninguna persona, hermanos, que quiera creer en ellas, porque al fin y al cuentas el hombre tiene un libre albedrío de parte de Dios. Pero el hecho de que su hermano vio a esas personas, su hermano vio la necesidad en ellos de buscar y de servir a Dios. Lo hacen de esa forma porque no entendían. Y yo di testimonio en Michoacán, y hoy también lo quiero recalcar aquí, y yo veía a esas personas, y aquel hombre dirigía un rezo, y el hombre empezaba y con el perdón de las personas, y repetía un rezo, y atrás de él la multitud que lo seguía repetía un rezo, sin un espíritu vivo, sin un sentir, sin un, hermanos, verdad, era solamente murmullos que ellos repetían. Luego aquel hombre pasaba, hermanos, el micrófono a una de las pequeñas niñas que estaban a un lado, y aquella niña seguía, hermanos, pues relatando o reclamando, ¿verdad? Aquella oración, aquel rezo, y vuelve la gente otra vez a repetir lo mismo. Y luego dice aquel hombre, vamos a entonar una alabanza, y empieza aquellas personas a entonar una alabanza, y su alabanza era entre murmullos, la gran mayoría de ellos con su cabeza agachada.
Continuemos nuestra peregrinación. Y empezaron a caminar. Y aún su caminar, hermanos, era como si fueran personas que no tuvieran sentido propio, sino que estuvieran completamente programadas a hacer lo mismo. Su hermano observaba a aquellas personas y su hermano sintió compasión. Ahí están las personas. Si están haciendo eso, es porque buscan a Dios. Es porque quieren servir a Dios. Es porque quieren conocer a Dios. Pero no, ¿qué cosa? Pero no lo conocen y hacen lo que los hombres les van diciendo. Yo volteaba con los hermanos que estaban a mi lado y les decía: miren qué diferencia. Volteen a ver las oraciones de la iglesia del Señor. No repetimos un rezo, no repetimos palabras que se nos dicen. Cristo nos enseñó a orar con el corazón, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, expresar nuestra gratitud, expresar nuestro sentir. Y de nuestro corazón y de nuestra gratitud salen las palabras que vienen a servir, a adorar y alabar el dulce nombre de nuestro Dios. Miren sus alabanzas. Volteen a ver a la iglesia. Qué hermoso entonamos nuestros cantos a Dios, con vida, con espíritu, con entendimiento, con alegría, porque es un Dios vivo el que mora en nosotros. Miren su caminar, qué tristeza. Hasta pareciera que van, hermanos, programados para caminar de una misma forma. Volteen a ver las caminatas de nuestra niñez. Volteen a ver las caminatas de nuestra juventud. Allá va el niño con su brazo levantado. Allá va el joven, la señorita, cantando con alegría. Porque el que nos guía es un Dios vivo, fuerte, celoso, pero también sabio, que nos ha enseñado a adorarle como Él requiere, en espíritu y en verdad. Entonces, dijo su hermano, hay diferentes tipos de fe. Yo voy a hablar de 3 tipos de fe que podamos encontrar en ellos. El primer tipo de fe, podemos decir, es la fe histórica, o la fe silvestre, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, o como algunos lo llaman. Esta clase de fe, hermanos, la tiene casi, hermanos, todo el mundo. Brota repentinamente por el hecho de haber leído algunos pasajes. Aquel hombre tiene ganas de Dios, y como aquel hombre que iba en el carruaje, ¿verdad? Jefe de los eunucos de su país, iba, ¿qué cosa, hermanos? Claro, aquel hombre, hermanos, se asinceró con Felipe, con aquel hombre de Dios. Pero hay quienes no, hay quienes leen y por aquella lectura que dieron, aunque no la entendieron, dicen: creo en Cristo. Vuelvo a repetir, hermanos, la fe entra por leer la escritura, hermanos. Otra vez pregunto a la iglesia del Señor: ¿la fe entra por leer esta escritura? La fe entra por oír la palabra. ¿Qué cosa? Porque es Dios el que nos enseñó que la letra nos lleva a la muerte, pero el espíritu, ¿qué cosa? Estoy diciendo que este libro no es verdadero. No, tan verdadero es que este libro testifica que lo que Cristo habló es verdad, que lo que los apóstoles primitivos, Pedro, Juan, Tomás, Bartolomé, Pablo, fue verdad. Que lo que predicó Aarón Joaquín fue verdad. Que lo que predicó Samuel Joaquín fue verdad. Que lo que predica su hermano es verdad. Este libro lo testifica. Este libro da testimonio de esa hermosa verdad, porque la verdad de Dios solamente es una. No trajo Cristo una verdad y luego el apóstol Pablo otra verdad y luego el hermano Aarón otra verdad y su hermano no. Es la misma, ¿qué cosa? Verdad que no se puede encontrar en la lectura de este libro. Verdad que solamente entra por el oír
Por el oír de la palabra de nuestro Dios. Entonces dijo su hermano, esa fe silvestre o humana, le llamaremos así, es aquella fe que entra, hermanos, por leer, hermanos, la letra, o por ver una película, hermanos, que habla de Cristo, y aquel hombre se constriñó porque ve que en la película, hermanos, se marcan o muestran el sufrimiento que Cristo llevó por nosotros. Aunque igual que el apóstol Samuel, yo lo repito, ninguna película, ninguna voz, ninguna palabra te puede dar a conocer o te puede explicar realmente cómo fue ese sufrimiento. Sufrimiento que ninguna persona, que ningún ser humano en toda la creación de este mundo, desde que fue creado hasta que vaya a ser destruido, ha sufrido ni sufrirá. Porque el mayor sufrimiento que ha habido de un humano en toda la historia de este mundo hasta que se ha destruido fue el de nuestro Señor. Es que yo vi una película que le pegaban. No, hermanos, eso no refleja lo que realmente el Señor sufrió. La muerte del Señor fue realmente, hermanos, cruel. Fue realmente ignominiosa, incomprensible para la mente humana. Pero aquellos hombres, aquellos romanos tenían sus formas tan viles y tan crueles de llevar la muerte a las personas, y con él todavía se encajaron aún más, sabiendo, creyendo, hermanos, que era una persona que atentaba contra el gobierno romano, cuando ya es demostrado que la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, jamás se interpone en ninguna constitución de ningún país. Al contrario, se nos ha enseñado que ser buenos cristianos nos hace mejores, ¿qué cosa? Nos hace mejores ciudadanos, porque las constituciones del mundo con la doctrina de Cristo no se vienen a qué cosa, no se vienen a interponer. Y vuelvo a recalcar lo que dije en un principio, al contrario, la doctrina de Cristo nos enseña a respetar a nuestras autoridades, a sujetarnos a ellas, a respetar la constitución de nuestros países y sujetarnos a ellas, a dar honor a nuestros sábaros patrios, como lo es nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno nacional. ¿Y eso ofende a Dios? No, porque Dios nos ha enseñado al César, pero lo de Dios es espiritual. Sí, hermanos, lo de Dios es, hermanos, muy diferente. Entonces, esa fe, hermanos, histórica, esa fe silvestre, hermanos, por, hermanos, leer la escritura, por ver una película, por ir a un concierto de alabanzas cristianas, hermanos, esa es la fe que el mundo a veces se confunde y dice, yo también tengo la fe en Dios. Sí puede tener la fe en Dios, pero no tiene la fe de Dios, que son dos cosas. ¿Qué cosa? Pero es que yo creo en Dios. También los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿o no es verdad? Pero la fe de Dios únicamente lo otorga ¿quién? Únicamente lo otorga Dios. Muy bien, hermanos. La segunda tipo de fe es para la sanidad del cuerpo. Hay otro género de fe, hermanos, que nace de la desesperación, del dolor, de las ganas de recibir la sanidad y ser curados. Y en verdad, hermanos, muchos de los que tienen este tipo de fe son sanados y ocurren milagros en sus cuerpos. Lo mismo sucedía en tiempo del Señor Jesucristo, ¿no recuerdas? Yo te pregunto, ¿cuántas personas fueron curados por el Señor Jesucristo? ¿Muchas, hermanos? ¿Podemos contar cuántos milagros hizo el Señor? Dice que si se escribieran los milagros que hizo el Señor, no cabrían en el mundo los libros de estar llenando, porque el Señor vino, hermanos, y obró tantas maravillas, tantos milagros. Quiero hacerte una observación, porque el Señor vino a sanar el cuerpo. ¿Por qué hacía el Señor maravillas y milagros? ¿Porque ese era su propósito? No, porque el Señor traía algo muy grande y especial. Pero venía a un pueblo contumaz y rebelde. Un pueblo de qué cosa? De un duro corazón,
Que, hermanos, si él hubiera llegado desde el principio y hubiera dicho, yo soy el Hijo de Dios, ¿qué le hubiera pasado? Desde el primer momento lo hubieran matado. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para llamar la atención de Israel? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para lograr, hermanos, ablandar su corazón? Hacer milagros, hacer maravillas. Entonces la gente empezó a poner atención en él. La gente empezó a seguirlo. Sí, multitudes de ellos. La palabra de Dios nos da testimonio de ellos. Allá en el monte corrieron miles de almas. Iba a Jericó y la multitud iba, hermanos, a Jerusalén, y también la multitud corría y con palmas en sus manos y hosana y hosana. La multitud corría a ver al Señor. Fíjate lo que estoy diciendo, corría a ver al Señor. Sí corría a ver al Señor. ¿Por qué corría la multitud a ver al Señor? Porque hacía ¿qué cosa? Milagros, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, le daba la vista a ciego, resucitaba ¿qué cosa? Muertos. Ay, y la gente ¿cómo estaba? Ahí viene Jesús, y corrían. Jesús es un profeta de Dios. ¿Lo reconocían como el Hijo de Dios? Para muchos será ¿qué cosa? También los fariseos, también los doctores, también los sabios, muchos de ellos entendieron, porque allá está aquel hombre, ¿verdad? Uno entre ellos que llegó de noche, hermanos, a escondidas, y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque las obras que tú haces, claro, hermanos, las maravillas del Señor eran notorias en todo Jerusalén. Aún sus discípulos, hermanos, aunque andaban con él, cada vez se sorprendían más y más y más. ¿Quién es este?, decían los hombres asombrados. Que a unos vientos, que a unos mares, ¿qué cosa? Era el Hijo de Dios, en quien Dios tenía todo su contentamiento. ¿Hizo maravillas el Señor? Sí, muchas, innumerables. Porque para eso vino, para hacer maravillas, para eso vino, para hacer milagros. Entonces, ¿por qué las hizo? Para llamar la atención, para ablandar ¿qué cosa, hermanos? Los corazones del hombre. Entonces, hermanos, existe, ¿verdad, hermanos? La fe que nace por un milagro. Ay, ese hombre me sanó. Yo tengo fe en ese hombre, porque me sanó mi vista, porque me sanó mi pie, porque me sanó mi brazo. ¿Eso es la fe de Dios? No, hermanos. ¿Qué pasó cuando Cristo empezó a hablar su doctrina? Miren, ya no voy a hacer milagros. Ahora voy a hablar para lo que realmente he venido, para dar mi evangelio eterno. ¿Evangelio que trae salud al cuerpo? No, evangelio que trae salud al alma, que le trae salvación al alma. Oyes, y aquella multitud que se le juntó en el cerro, y allá en Jericó, y en Jerusalén, y en el mar de Galilea, y en Capernaum, y en Betania, y toda la gente que corría en las aldeas, ciudades y pueblos, cuando veían que el Señor venía. ¿Qué pasó con toda aquella multitud? Cuando, hermanos, oyeron predicar a Jesucristo, ese evangelio eterno, ¿qué pasó cuando dejó de hacer milagros y empezó a predicar la palabra de Dios? Todos. ¿Quiénes? Unos se quedaron, otros se fueron. No. ¿Qué cosa, hermanos? Todos se fueron. Aún dice la Escritura, muchos de sus discípulos le abandonaron. Qué tristeza. ¿Qué buscaban? ¿La salvación de su alma? ¿Qué buscaban? El milagro, la maravilla, la sanidad, hermanos. Qué tristeza. ¿Buscaban el alimento espiritual o buscaban el beneficio material? Con qué dolor, con qué frustración
el Señor Jesucristo, allá en el monte del Olivar, ¿verdad? Se quejaba de Jerusalén. Triste, con dolor, hermanos, frustrado, porque a pesar de que les trajo tantos bienes, cuando vino a traerles el verdadero bien, que es la palabra de Dios, que trae salvación al alma, la gente se le fue y allá estaba él frustrado, decepcionado, triste. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? ¿Qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios a través de toda la humanidad? Tratar de juntar a su pueblo, hermanos. ¿Cómo trata de juntarlo? Por milagros, por maravillas humanas, por medio de una palabra que trae bendición. ¿A dónde, hermanos? Al alma. Mas vosotros no quisisteis. ¿Quién lo rechazó? ¿Cristo? ¿Cristo no quiso a Israel? ¿Cristo no quiere a la humanidad? A ver, ¿a poco sí? ¿A poco Dios es malo? Si Dios fuera malo, bueno, también a mí me daría de la fe, porque Dios es muy bueno. Sí, tan bueno es que mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir por ti y por mí. Pero Él trajo una palabra, Él trajo una doctrina, Él trajo una enseñanza de bendición, de salud, de salvación para nuestra, no para nuestro cuerpo. Al contrario, hermanos, desde entonces, desde que el Señor vio que el pueblo aquel era un pueblo material, duro de corazón, vosotros no me buscáis por la palabra. No, ¿me buscáis qué cosa? Por la comida, por el milagro, por las señales materiales que yo les estoy dando. Por eso me buscan, por el beneficio material. Yo les vengo a ofrecer algo más grande que esto. Yo no les vengo a ofrecer la salud que se les va a volver a presentar a través de los años. Yo no les vuelvo a ofrecer otra vez la vida humana, que al fin y al cabo van a volver a qué cosa, a perecer. No, yo les vengo a ofrecer la vida eterna. Que allá donde yo esté, algún día también vosotros estéis por toda la eternidad. Pero el hombre, ¿qué cosa, hermanos? El hombre endurece su corazón. Por eso su hermano Nazón dijo en una ocasión: oiga, hermano Nazón, ¿y usted también tiene poder para hacer milagros? Claro que lo tengo. ¿Tiene el don de la sanidad? No, no tengo el don de la sanidad. Tengo la autoridad que Cristo me ha dado. ¿Y por qué no la usa? ¿Por qué no le dice al cojo que se levante? ¿Por qué no le dice al ciego que vea? ¿Por qué no le dice al muerto que resucite? Porque si yo hiciera eso, entonces ustedes me seguirían por las cosas materiales. Pero yo traigo algo más hermoso que eso, algo más poderoso que eso, algo que no sana el cuerpo, algo que sana el alma y le da vida eterna. Esta es la palabra de Dios, la cual nos garantiza la salvación de nuestras almas. Ese es la tercera este tipo de fe que podemos encontrar. La fe viva. ¿La fe qué? La fe viva, la que es para salvación del alma. Esta clase de fe es genuina, auténtica, viva e inconfundible. Tiene señales y características muy claras. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo se engendra y cómo nace esta fe? ¿Tú sabes cómo se engendra esa fe? ¿Tú sabes cómo podemos adquirir esta fe? Esta fe, vuelvo a recalcar, nace únicamente, no hay otra forma, no hay otra manera de que esta fe de Dios nazca en nosotros, porque esta fe nosotros no la podemos obtener, pero sí Dios nos la, ¿qué cosa? Nos la da como un regalo, como una dádiva. ¿Cómo podemos adquirir esta fe? Hay solamente una manera. Romanos capítulo 10, versículo 17.
y el oír por la palabra. Dios le paga a nuestro hermano. Así que la fe, ¿de cuál fe habla? ¿De la fe silvestre? ¿De la fe humana? No, hermano. Si yo quiero, yo puedo creer en este vaso. ¿Quién me lo impide? Dios me ha dado un libre albedrío para que yo haga y lo que yo quiera. Si yo quiero creer en estas flores que son milagrosas, ahorita las voy a agarrar y me voy a hacer una limpia. Y curiosamente, si hay una sanidad, hermanos, a mi cuerpo, yo voy a decir, estas flores me lo hicieron. Qué fácil. Qué rápido engaña a Satanás, ¿verdad, hermanos? Qué rápido nos desvía de esa adoración única que debe ser a quién, hermanos, a Dios y a su Hijo amado Jesucristo, para que la pongamos en cualquier cosa. A Satanás no le interesa que adores a lo que sea, a una imagen, a un ídolo, semejanza de hombre, de animal, de astro, al mar, a la naturaleza, a la tierra, el sol. A Satanás no le importa lo que adores, mientras desvíes la adoración de ese único Dios vivo y de su Hijo amado Jesucristo y lo pongas en otra cosa, Satanás está contento, porque ese es el propósito de Satanás, desviar. Por eso aquel profeta, hermanos, decía, y cuando yo veía, hermanos, aquella situación en Michoacán, yo volteaba con las hermanas recordando lo que aquel profeta de Dios decía. Cuando veáis las gentes caminar delante y detrás de estos ídolos, decid en vuestro corazón, oh Señor, solo a ti se debe de adorar, como un acto de gratitud, como un acto de agradecimiento, porque a nosotros Dios de ese lugar Él nos ha sacado. ¿Juzgamos a esas personas? En ninguna manera. ¿Las criticamos? No. ¿Las ofendemos? Menos. Al contrario, aquello nos hace sentir esta responsabilidad. Aún falta luz en el mundo. Es mi deber, es mi obligación, es la regla que Dios me ha impuesto, que lo que yo he recibido de gracia, porque esa fe, ¿cómo la recibimos? Leímos al principio, porque por gracia sois ¿qué? Así es que lo recibimos de gracia. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Entonces volvemos otra vez a nuestra explicación. ¿Cómo nace esta fe? ¿Hay otra manera que nazca? ¿Yo puedo compartirle a mi familiar, a mi amigo, a mi hermano esta fe? Mira, yo tengo esta fe, toma poquita, te la voy a compartir. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros, a la luz de las Escrituras, porque esa es una realidad, todo lo que la iglesia predica lo testifica en este libro? Por eso dije en un principio, esta letra, este libro da testimonio que Nazón Joaquín es siervo de Dios, que vosotros sois la iglesia de Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Nosotros? Este libro lo dice. ¿Sí, hermanos? Aquí podemos comprobarle al mundo entero que esta iglesia es la iglesia de Dios. Y como lo dije, hermanos, en Aguascalientes, y te dirán algunos, bueno, es que ustedes se apegan mucho a la letra, pero los tiempos han pasado. Tienen razón, los tiempos siguen pasando y seguirán pasando, pero en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo, su palabra fue, es y será para siempre, porque esa palabra permanece en nuestros corazones y es manifiesto al mundo a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras. Entonces, esa fe, hermanos, con mucha atención veamos esto, es la fe viva, la fe de Dios, la fe que Dios otorga al mundo solamente por una forma de adquirirla. ¿Cuál es? Por el oír, hermanos, la palabra de Dios. Esa fe no nace por solo querer de nosotros, pues ya explicamos que esa fe, vuelvo a repetir, es ¿qué cosa? Un don de Dios. ¿Un qué cosa? Un regalo, una dádiva que Dios da únicamente a aquellos que abren su corazón por oír ¿qué cosa? Su santa palabra.
A veces llegamos a predicar a alguna casa y lo primero que oímos es: no, señores, este lugar pertenece a esta religión. Aquí no aceptamos ninguna propaganda de otra iglesia. Ay, qué bonita fe tienen. Oiga, Señor, pero hábleme de su doctrina, a mí no me interesa, yo no sé nada de esto, yo aquí nací y aquí me muero. ¿Esa es la fe de Dios? La fe, dijimos en un principio, es ¿qué cosa? Es pues la fe, la certeza, estar convencidos. ¿Cómo se convence una persona? Por medio de conocer. ¿Sí, hermanos? Yo no puedo convencerme de algo si no lo conozco. Porque ¿cómo me voy a convencer si no qué, hermanos? Si no conozco esa verdad. Pero si yo conozco, si yo entiendo, si yo comprendo, si yo discierno, entonces entra en mí, hermanos, esa hermosa fe. Es cuando Dios abre mi corazón y deposita su santísima fe en mí. Además, hermanos, la fe genuina y que es para salvación tiene un orden. ¿Tiene qué cosa? Al no ser silvestre, fíjate, cuando decimos nosotros, mira, ahí está la hierba silvestre, ¿qué damos a entender? Que aquella fe, que aquella hierba, ¿qué cosa? ¿Nació qué, hermanos? Nació sola, ¿sí? El viento, hermanos, ¿verdad? Trae su polen o su semilla, ¿verdad? De un lado para otro, y lo mismo puede crecer en un sembradío de maíz, como de sorgo, como de trigo, o abierto, ¿verdad? O en un cerro, en una montaña, o en donde sea, porque es una hierba, ¿qué cosa? ¿Se da qué cosa, hermanos? Se da sola. Pero hay una buena hierba que solamente se da por medio de ¿qué? De sembrar la semilla. Una hierba que no se da silvestre, una hierba que tiene otro valor, hermanos, muy importante. ¿Sí, hermanos? Bueno. Entonces dijo su hermano Nazón, la fe, hermanos de Dios, tiene un orden. Es decir, primero se escucha. ¿Primero qué? Y luego se cree. No nace la fe sin escuchar el evangelio de Dios, de Cristo, no. O sin oír esa palabra de Dios, no puedo decir que tengo la fe viva para salvación y luego disponerme a escuchar el evangelio. No. Primero, ¿qué cosa, hermanos? Dice, hermanos, el apóstol del Señor en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, en el nombre del Señor. Ayúdame, Efraín. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Atención, hermanos, lo que estamos leyendo es muy importante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, otra vez, ¿habiendo qué? La fe no es nada más por oír una escritura, la lectura de una escritura, no, sino oír la escritura, la letra mata. La palabra de Dios es espíritu, te da vida, hermanos. La letra, ¿qué hace? Te mata, te confunde, pero el espíritu, hermanos, porque el espíritu nos guía a toda justicia, nos guía a toda verdad. En él también vosotros, ¿quién es él? Jesucristo nuestro Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿habiendo qué? ¿Qué hubo en nosotros primero? Escuchamos la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, no de nuestra salud. ¿Sí, hermanos? De vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿y habiendo qué? Primero, ¿qué hubo? Primero escuchamos. Y atrás de escuchar, de entender, de discernir, de comprender, entró, hermanos, la credibilidad en aquel Cristo Redentor, ¿sí? Y habiendo creído en él, ¿y habiendo qué?
entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de su promesa. La palabra histórica o el testimonio escrito produce fe histórica o silvestre. Tengo la fe de Dios porque ya me sé este libro de memoria, pero la palabra viva y eficaz produce la fe viva y para salvación. ¿Para qué es la fe, hermanos? Esa fe viva, ¿para qué es? ¿Y cuál es esa palabra viva de la que habla Hebreos 4:12? Esa palabra es la que sale de la boca de Dios. Es la palabra que oímos de Jesucristo cuando Él vino. Es la que oyó la humanidad en aquel entonces. Cuando, hermanos, habló Pablo, Pedro, cuando hablaba Tomás, cuando hablaba Juan, cuando hablaba Judas, cuando hablaban a los hermanos, era la palabra viva en ellos. Esa palabra, hermanos, son las que algunos de ustedes todavía oyeron del apóstol Aarón Joaquín. Esa palabra la que oímos la mayoría de nosotros del apóstol Samuel Joaquín. Esta palabra es la que hoy Dios ha puesto en mi boca para que vuelva a hablar esa misma palabra de verdad que engendra la fe verdadera de Dios. Si me estoy dando a entender, iglesia del Señor, quiero aclarar, hermanos, que no desprecie a su hermano la palabra escrita. No estoy diciendo que esta Biblia, hermanos, no es, hermanos, la palabra de Dios, sino que, hermanos, lo sostengo como el elegido que Dios ha puesto para cuidar de esta palabra, de esta verdad. La palabra impresa, el texto que se llama Biblia, editado con tinta, esa no es la palabra de Dios, hermanos, sino es el testimonio. ¿Qué es este libro, hermanos? Es el testimonio de un pueblo, es el testimonio de la iglesia primitiva. Y este testimonio testifican, sí, hermanos, que nosotros somos la iglesia verdadera de nuestro Dios. Pero cuando esa palabra, cuando este libro, cuando esta letra es tomada por estos ministros de Dios que están aquí al frente, que el hermano Aarón mandó, que el hermano Samuel mandó, que su hermano manda, cuando estos hermanos toman esta letra y esta palabra y no te la leen únicamente, te la explican, esta palabra se convierte en palabra viva. ¿Sí, hermanos? Porque son usados, ¿qué cosa? Porque son usados por el Espíritu de Dios. Y esa palabra viva que ellos hablan, que Dios nos ha dado en nuestras bocas, es la palabra, hermanos, que engendra esa fe viva y nos hace por medio de ella recibir el regalo más hermoso de Dios. Y ese regalo se llama fe, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. No quiero que la gente noble y de buena fe y sincera, hermanos, ignore que hay una fe que es para salvación del alma y que hay otros que dicen solamente tener fe, pero es solo histórica o una fe, hermanos, para sanar el cuerpo. Porque es bueno considerar en este momento cuál es el objetivo, cuál es la razón por la cual Dios quiere que tengamos esta fe por medio de su palabra. ¿Hay una razón? Hay un objetivo por el cual Dios quiere que tú y yo tengamos esta fe, hermanos. Lo leemos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Para la gloria del Señor. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios le paga a nuestro hermano. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el principal objetivo de adquirir esta fe? ¿Por qué para nosotros es de vital importancia tener la fe de Dios, tener esta fe viva que solamente Dios da al hombre por medio de su palabra, hermanos? Porque esta fe tiene un fin, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
esta fe también puede sanar el cuerpo, pero no ponemos en ella, hermanos. Por eso el hermano llega y dice: hermano, pues me detectaron cáncer, hermano, pues me van a amputar una piernita, hermano, pues me dio diabetes, hermano, pues mi vista se me está acabando. Si Dios quiere, pues Él me sanará. Y si no, no me importa, hermano. Mi fe no está puesta en este mundo. Hay hermanos que han dormido en el Señor enfermos, ¿no es verdad? Hay hermanos que han dormido en el Señor pobres, ¿no es verdad? Hay hermanos que han dormido en el Señor con necesidades humanas, ¿no es verdad, hermanos? Pero contempla sus rostros, duermen con una cara feliz. Este hermano, en vez de dormir como sufriendo, como que se está riendo, como que hay una paz, claro, hermanos, si cuando ellos estaban perdiendo la vida de este cuerpo, ellos estaban viendo que los cielos se estaban abriendo para darle paso a su alma, porque obtuvieron el verdadero objetivo de esa fe, que fue ¿qué cosa? Que al mantenerse en esa fe hasta el último día de sus vidas, garantizan, ¿qué cosa hacen? Garantizan la salvación de su alma. ¿Con qué razón decía aquel hombre de Dios? He acabado la batalla, he cumplido lo que Dios me ha encargado. Solamente me falta una cosa: recibir el galardón que Cristo me ha prometido, estar a la diestra del Dios y Padre. Entonces la salvación del alma es el fin de la fe de Dios. Otra vez, la salvación del alma, ¿qué es, hermanos? Es el fin, es el objetivo principal y único de la fe, hermanos, que Dios tiene en nosotros. No es la salud física, no es la riqueza material, no es la fama, no es el éxito material. El fin de la fe es que tu alma alcance vida eterna. Por eso, hermanos, no fuiste invitado este día a una campaña de sanidad. Por eso tu hermano no está aquí en medio del ministerio caminando de un lado para otro. A ver, tráigame los paralíticos y tráigame los enfermos y vamos a sanarlos. No, hermanos, no viniste a escuchar, no viniste a ver a un merolico, hermanos, hablando de cosas materiales. No viniste a recibir o a ir a una conferencia para tener éxito material. Mira, te voy a enseñar cómo vas a prosperar. No, hermanos, eso no. Si te digo que Dios te va a bendecir, que es muy diferente, pero eso es parte precisamente de esta fe. Las visitas que hoy nos honran con su presencia no vinieron a observar cosas, hermanos, a ver si se abre el techo, a ver si hace maravillas. No, que vinieron a ver a un hombre que habla la palabra verdadera de Dios. Palabra que permite abrir los corazones de los hombres para que la fe de Dios sea ¿qué cosa? Depositada en ellos. Y todo lo que estoy diciendo, hermanos, porque el tiempo ya se nos fue, lo quiero concluir, hermanos, con un último versículo de la Biblia para comprenderlo aún más claro. Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, en el nombre del Señor. Ayúdame. Dice: para la gloria del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios le pague a nuestro hermano. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, sentándonos y hablando a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hablaba el apóstol del Señor, hermanos? La palabra de Dios. ¿Sí, hermanos?
una mujer llamada Lidia. Fíjate qué interesante e importante es comprender esto. Vendedora de púrpura. Una mujer, la púrpura era una tela, hermanos, que antiguamente se vendía, hermanos, ¿verdad? Una esencia que se vendía antiguamente, hermanos, de un alto valor. Quiere decir que era una mujer con éxito, una mujer rica, una mujer que tenía, hermanos, ¿verdad?, prosperidad humana. Yendo, hermanos, también ella y estando cerca de donde el apóstol Pablo estaba hablando, dice, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Otra vez, ¿qué hace la mujer? El hecho de que dice la palabra de Dios que adoraba a Dios, ¿quiere decir que era una hija de Dios? ¿Qué quiere decir? Que era una alma que también quería agradar a Dios, ¿sí? Que también buscaba a Dios, que también quería, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios, pero lo hacía a su manera, a su comprensión, a su entendimiento. Pero dice que empezó a escuchar que un hombre llamado Pablo estaba hablando la palabra de Dios. Y estaba, ¿qué cosa? Atenta. Y estaba oyendo. Y el Señor dice, abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué abrió su corazón? Porque estaba, ¿qué cosa, hermanos? Porque estaba escuchando. Porque estaba atenta a lo que el apóstol del Señor hablaba, conforme a la palabra de ¿quién? Conforme a la palabra de Dios. Y cuando ella está escuchando aquella palabra hermosa, y cuando ella está oyendo aquella palabra, entonces Dios, ¿quién? El apóstol Pablo. No, hermanos, ¿quién? Los hermanos que estaban ahí, hermanos, alrededor, llegaron y la golpearon, y ahora tiene que creer, como lo hacían en la antigüedad las religiones. No cree en esta imagen, pues la vamos a torturar y vamos hasta que crea. Así, hermanos, mentira, hermanos. Dios. Porque estaba, ¿qué, hermanos? Porque estaba escuchando, porque estaba atenta a lo que estaba oyendo, y su mente, que estaba atenta a aquella palabra, empezó a comprender, empezó a entender, empezó a discernir lo que aquel hombre hablaba. Y mientras ella estaba sopesando las palabras, discerniéndolas, entendiéndolas, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa, hermanos? Abre su corazón. Y cuando abre su corazón, produce el primer, hermanos, mandamiento que Dios establece. Porque dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ¿qué pasó? Quiere decir que no nada más oyó. Quiere decir que no nada más escuchó. Aquella fe que produjo Dios en su corazón, aquel regalo que Dios le dio, que es esta santísima fe, produjo en ella la primera acción de obediencia a Dios. ¿Y fue qué cosa, hermanos? Y fue, hermanos, bautizada. Repasemos otra vez el versículo. Primero, Lidia estaba oyendo la palabra de Dios en labios del apóstol del Señor. Mientras escuchaba al apóstol Pablo, ocurrió algo maravilloso, algo que escapa al ojo humano. Nadie estaba viendo lo que estaba sucediendo, pero aquel acto era un acto entre Dios y el corazón de quién, hermanos. El hombre lo estaba viendo, el apóstol Pablo estaba predicando, la iglesia, los hermanos, las hermanas estaban escuchando, gozándose con su palabra. A lo lejos estaba aquella mujer escuchando. En aquel momento alguien, ¿quién, hermanos? Alguien estaba haciendo una obra que escapa a la vista humana, pero que hace que nazca esa fe. Este es nuestro Dios. Algo que, hermanos, no se ve, pero ¿qué cosa? Pero se siente. Yo sé que tú lo experimentaste. Yo sé que tú lo has vivido. Por eso me estás contestando, porque sé que fue el caso tuyo, iglesia del Señor. Porque a unos que nacimos en la iglesia,
Tuvo que haber un momento en que esa fe entró, porque aún los que nacemos en la iglesia no estamos aquí porque aquí nacimos. Estamos aquí porque un hombre de Dios nos enseñó, nos predicó la palabra de Dios. Y al igual que Lidia, al escuchar aquella palabra, Dios también abre nuestro corazón y deposita. Sí, hermanos, nuestra fe no es silvestre, no se da ya con los hombres. Nuestra fe, hermanos, Dios pone y tiene esa semilla exclusiva que solamente Él tiene. Esa semilla es la palabra de Dios. Sí, hermanos. Y en segundo, Dios toma su corazón, Dios abre su corazón y nace en ella la fe. Germina, otra vez vuelvo a repetir, la semilla de la fe por el oír de la palabra de Dios y cree. ¿Y qué cosa? Y cree. Luego se bautiza. Y tras bautizarse se empiezan a manifestar en Lidia las primeras obras, producto de la fe. Resultado de la obra que hace Dios, porque repito otra vez y una vez más, la fe es un don de Dios, un regalo, una dádiva de quién, hermanos. Por eso, hermanos, hoy quiero una vez más recalcar, hermanos, lo que su hermano ya había dicho en aquel lugar de Talca, Chile. Donde hay palabra de Dios, nace la fe. Donde hay fe, abundan las obras, y donde abundan las obras hay prosperidad. No dejo de reconocer que en todas las presentaciones de su hermano Nazón, desde aquella primera vez de Talca, Chile, hasta esta última que Dios me permite aquí en Manzanillo, Colima, hemos recibido la visita de miles de personas, las cuales yo he observado, y mis hermanos no me dejarán mentir, hermanos, que cuando oyen esta palabra, las personas se quedan atentas. Muchos de ellos yo observo que derraman sus lágrimas y que dicen, y que al estar escuchando y al estar llorando, su hermano está entendiendo lo que está sucediendo. Y desde este lugar, y desde el ministerio en Aguascalientes, y en Michoacán, y en Guerrero, y en Italia, y en Chile, y en Argentina, y en donde su hermano ha estado, cuando empiezo a ver aquellas almas que derraman sus lágrimas, yo digo, Señor, ya estás haciendo algo, ya estás produciendo, ya estás sembrando tu hermosa fe. Lo que mi ojo humano no puede ver, las lágrimas de aquella alma me están testificando. Aquí alguien está sembrando una semilla preciosa. A todos ellos les deseo que Dios abra su corazón, que permita que germine, hermanos, en ellos la semilla de la fe, y que por medio de la palabra viva alcancen salvación y vida eterna. Puedo entonces repetir en este tiempo las siguientes palabras que decía aquel hombre de Dios a su hijo Tito. Hoy yo también lo puedo decir con toda libertad. Soy Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Digo esto porque aunque tú no estabas aquel 8 de diciembre, cuando la voz de Dios vino a su hermano y me dijo, Nazón, tú estarás al frente de este pueblo, yo te pregunto, ¿tú lo has creído? ¿Lo has entendido? Para ti está demostrado. ¿Por qué, hermano de Colima? Porque en ti hay una fe genuina que identifica la verdad de Dios, y esa palabra de Dios son las que dan testimonio de su hermano y verifica y testifica que su hermano verdaderamente es puesto por nuestro Dios para dirigir esta iglesia. Me he dado a entender, iglesia del Señor, ¿verdad que fue hermoso la alabanza entonces que entonamos al principio? ¿Quieres que la volvamos a entonar? Pero ahora con mayor alegría,
porque se nos ha vuelto a repetir, a recordar qué hermosa fe Dios nos ha dado, qué hermosa fe Dios engendró en cada uno de nuestros corazones. Entonemos otra vez entonces nuestra alabanza, otra vez con todo el conocimiento que Dios nos ha permitido, con todo nuestro corazón, con toda la comprensión, con toda nuestra gratitud hacia nuestro Dios. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Por fe voy a alcanzar la vida eterna, las más fuertes borrascas venceré. Al fin que mi Jesús borra mis penas, porque su rostro en gloria miraré. Por fe yo he de mirar, Por este fe es el pueblo de Dios, yo he de esperar. los que han sido engendrados por el Espíritu de Dios, en quien habita la verdadera fe de Dios. Oh, gran dulce esperanza, alienta mi alma, vivir en brazos del tierno. Siente sus brazos que te acarician, Él te lleva en el hueco de su mano, Él ha puesto una corona en tu frente, Él ha testificado, ellos también son mis hijos, bendito sea su nombre. Por fe Así es. yo he de mirar. ¿Lo has visto? Yo lo he visto. Yo he Lo seguimos esperando. ¿Qué esperan? ¿Qué ven? Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, donde Él me prometió que algún día iría a morar con Él. perdona mis debilidades, Que salga victorioso por la fe, que nunca vuelvan las perversidades, la gloria de esa vida que dejé. por fe yo he Es ver tu fe. por fe Hermanas visitas, mira la fe de los hijos de Dios. Dios te abre los brazos para que también vengas al conocimiento de la verdad, a su iglesia que Él ha establecido en la tierra. Señor, si acaso en mí la fe desmaya, Señor, te ruego aumentame la fe, que cruce el bravo mar y llegue a tu playa. Sé siempre mi Jesús, piloto fiel. Por fe yo he de mirar, por fe yo he de esperar, por fe disfrutaré la vida eterna. Yo tengo la confianza en Jesucristo,
justificado por la fe. Por fe yo he de mirar lo que no he visto. Por gracia salvo soy y por la fe. Por fe. Gloria a Dios, amén. Yo soy feliz porque Dios ha puesto su fe en mi corazón. Y tú, iglesia del Señor, ¿eres feliz? ¿Estás segura en lo que has creído? ¿Has sentido la presencia de Dios? Entonces te invito, adoremos a aquel que puso la semilla en nuestro corazón y digamos: a ti, oh Dios, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Yo me voy de este lugar con una inmensa alegría, en primer lugar por ver vuestros rostros, porque veo que Dios también ha engrandecido y bendecido a Colima. También me voy contento porque habéis hecho una labor y un trabajo muy hermoso. De gracia recibisteis estas bendiciones y hoy veo cientos de almas que nos han honrado con su presencia, a lo cual les digo: sopesen las palabras de su hermano, investiguen en la palabra que está escrita, porque ahí encontraréis que lo que ha hablado es verdad. Pregunten a sus pastores, a sus líderes religiosos, que con la luz de las escrituras les comprueben que lo que he hablado es mentira. Y si no fuese así, hermanos, la iglesia del Dios vivo les abre sus brazos. La iglesia que Dios tiene en la tierra para salvación les viene a decir: bienvenidos seáis a los brazos del Señor Jesucristo. Aquí se habla la palabra de Dios. Hermosa fe Dios ha engendrado a nuestra alma. En esta fe seguiremos viviendo, y en esta fe, si Dios nos ayuda, aquí moriremos hasta el último aliento de nuestras vidas. ¿Quieres que oigamos al coro? Y así su hermano se despide de vosotros, contento, alegre y feliz, sabiendo que Dios ha de prosperar Colima, ha de bendecirlo y ha de engrandecerlo. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga.
porque Él la hizo. Él puso la semilla en nuestro corazón. La riega día a día con su palabra por medio de sus ministros que te llevan esta palabra y hacen perfeccionar y crecer la fe día a día. En esta fe yo quiero seguir viviendo. En esta fe yo quiero morir, porque he entendido, porque he comprendido, porque he discernido, porque he sentido que esta palabra es palabra de Dios, palabra que desciende del cielo. Y esa fe produce esta hermosa paz. Y esta paz os dejo, que la paz de Dios, Colima, quede en vuestros corazones. Que la comunión de su Hijo amado Jesucristo os siga abarcando y que sigáis siendo esa iglesia protegida de Dios que lleva en el hueco de su mano. Dios los bendiga en Cristo Jesús.